Buenas noches, ¿cómo están? Nos reunimos nuevamente como todos los miércoles en este espacio, La Última Palabra, programa político enfocado en las distintas áreas que aborda la política tanto comunal, regional, pero el día de hoy también nacional. Hoy nos acompañan dos panelistas para estar abordando lo que ha sido el trabajo del Consejo Constitucional, que busca obviamente entregar una propuesta de nueva constitución y que va a ser sometido a sufragio, a un plebiscito que tendremos a finales de este año. Tenemos a nuestros panelistas, Patricia Labra, ex convencional de Renovación Nacional. ¿Cómo estás, Patricia? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Matías. Buenas noches. Y también a Sebastián y todos quienes nos están siguiendo. Y también a Sebastián Ramírez, quien es secretario de organización del Partido Comunista en la región del Maule. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido. Buenas noches, Matías. Muchas gracias por la invitación. Saludar también a Patricia. Bueno, vamos a principalmente en este primer bloque abordar un poco lo que ha sido este nuevo proceso desde que se instaló, desde que se nombraron, ¿no?, a inicios de este año, antes del feriado parlamentario, a la comisión experta que comenzó a trabajar después, entregó este anteproyecto, luego se instalaron los consejeros y comenzaron obviamente a trabajar por comisiones y ahora están ya en el proceso de votar en el Pleno todos estos artículos que en primera instancia, ¿no?, presentó la comisión experta. ¿Cuáles han sido las impresiones que ustedes pueden rescatar de este nuevo proceso? ¿Qué creen que lo ha caracterizado? ¿Y cuáles han sido los pros y contras? Comenzamos con Patricia. Yo creo que en comparación con el proceso anterior, que es inevitable hacerla, ¿cierto?, por la importancia que tuvo, para bien, para mal, dependiendo de lo que cada uno pueda evaluar a propósito de ello. Creo que ha sido un proceso, en un principio, también más discreto, en el sentido de que no concitó tanta atención ciudadana, y yo creo que eso también es en parte por cómo terminó el proceso anterior, cierto voto de hastío respecto a todo lo que estaba pasando. Y ahora, afortunadamente, creo yo, que la atención se está volcando hacia lo que está pasando en el Consejo Constitucional. Creo que se incorporó el elemento, cierto, de la comisión experta, porque muchas personas lo pidieron. Por la forma en que se desarrolló el proceso anterior, lo que yo pude ver igual cuando se hizo la campaña para el plebiscito de salida, las personas decían ahora, no, nosotros queremos gente que sepa, etcétera. Lo que yo creo que está bien, pero también creo que sí era necesario que tuviese integrantes este órgano constituyente que fueran elegidos democráticamente. Entonces, yo creo que ahora el rol de los consejeros constitucionales es muy, muy relevante y estas votaciones yo creo que son decisivas sobre todo, así que me parece bien que ahora la atención se esté volcando a lo que está sucediendo en el Consejo. Sebastián. Sí, bueno, nosotros principalmente lo vemos con mucha preocupación, lo que es el avance, ¿cierto?, de los sectores más conservadores del país, en este caso volviendo a construir una propuesta maximalista, que fue lo que plantearon en el proceso anterior, del cual evidentemente nosotros como partido estábamos a favor, ¿cierto?, de aquella propuesta, y encontrábamos que contaba con muchos mayores elementos que permitían democratizar la discusión política tanto en los territorios como en los órganos institucionales. Por lo tanto, vemos con preocupación lo que se está votando, las enmiendas que se han presentado y cómo se han llevado a cabo. Ahora, cabe recordar que en este proceso también contó con lo que eran estas iniciativas populares de norma, que prácticamente también no se comentó demasiado. Claro, la gente obviamente que ha seguido el proceso, que ha estado leyendo, que contaba obviamente con esta información, probablemente apoyó o presentó algunas iniciativas. Hasta ese punto también, ¿cómo ha sido la entrega de la información por, en este caso, los medios de comunicación que ustedes consideran? Bueno, en el caso de Patricia, que tuvo la experiencia, los medios estaban prácticamente respirando en la nuca del anterior proceso. Eso no ha ocurrido, al menos en este actual, Sebastián. Sí, bueno, los medios de comunicación, ¿cierto?, más grandes de este país, dominados por una élite económica, evidentemente han producido ese efecto contrario a lo que fue el exproceso constituyente. Principalmente hoy ensalzando las enmiendas presentadas por principalmente el Partido Republicano, ¿cierto?, que tiene mayoría en este nuevo proceso. Y
Yo creo que los sectores, lo que más llama la atención es que falta democratización respecto en este órgano constitucional sobre lo que es Chile. En el anterior proceso, con todos los bemoles, tenemos una ex constituyente aquí, ¿cierto? Hubieron situaciones que posiblemente no estuvieron a la altura, pero había un sector de Chile que se sentía representado. Y es por eso que, en definitiva, después de la movilización, ¿cierto?, del estallido social de octubre del 2019, se desencadena este proceso constitucional en donde la Convención Constitucional tenía un variopinto de personas que representaban a gente cotidiana del país. O sea, llegaron personas que eran personas genuinas de lo que es, por ejemplo, cualquier población de la provincia de Linares, podían estar presentes en la convención. Dirigentes sociales, dirigentes sociales, sindicales, gremialistas, abogados, doctores. Entonces se hizo una persecución, yo creo, medianamente carnicera respecto a ciertas situaciones, por ejemplo, las humillaciones que recibía la expresidenta de la convención, Elisa Loncón, por su condición mapuche. Ahora, cabe también la discusión, Patricia, ¿crees tú, respecto que este proceso también, bueno, los consejeros que fueron elegidos en la elección, hubo mucho voto nulo, mucho voto también en blanco, y llegaron obviamente un sector también muy enfocado a lo que es, si uno analiza, profesionales vinculados al derecho, considerando que ya se contaba con una comisión experta en ese sentido. ¿Cómo lo observas también, que en este proceso de consejo no conviven tantas áreas como fue en la anterior convención? Antes de pasar a tu pregunta, Matías, que me parece muy interesante, creo que tengo un punto también para referirme a eso. Respecto a los medios de comunicación, hay que hacer una diferencia también con el proceso anterior. Recordemos que al principio fue muy difícil que ingresara la prensa. Habían razones de aforos, etcétera, pero para asesores... Por el tema de la pandemia. Claro, pero para asesores y otras cosas parece que no corrían tanto los aforos, fue muy difícil. Y una de las razones que grimía la mesa directiva para que no pudiesen ingresar los medios era que distorsionaban la información. ¿Ya? Ahora, a mí mucha gente me pregunta, oye, ¿es como salía en la tele, las cámaras? No, había mucho más y que ahí no se veía. Entonces costó mucho el acceso a la prensa. Y el acceso a la prensa habían de todo tipo de medios. Yo participé también, ¿cierto?, en los puntos de prensa al final. Por lo menos yo no recuerdo haber censurado a nadie, ni que alguien pudiese hacer más preguntas que otro. Estaban todos en igualdad de condiciones. Había medios, ¿cierto?, dedicados solamente a cubrir desde una parte política. Entonces yo creo que ahora por lo menos se partió siempre con la cobertura. Y otra cosa que yo quiero destacar, que en el proceso anterior la página web era muy sesgada. O sea, estábamos hablando, miren, aprobamos una norma fantástica, ahora esto. Incluso hubo una publicación que hubo que darla de baja respecto a los sistemas de justicia independientes, que la redacción de la norma era clarísima, pero en las redes de la convención se publicó que no eran independientes, así como desmintiendo una especie de noticia falsa. ¿Ya? Y después nosotros hicimos presentes en el pleno varios convencionales y esa noticia se tuvo que bajar. Y ahora también destaco mucho el sitio web. Yo creo que el sitio web es muy objetivo en el sentido de que uno puede ver cuál es la norma que se está discutiendo, una postura, otra postura. Entonces, esa neutralidad de este proceso a mí me ha gustado bastante. Ahora, respecto a la diversidad en cuanto a los consejeros, o nosotros los anteriores, ¿cierto?, convencionales constituyentes, digamos que en general éramos los llamados, elegidos democráticamente, ¿cierto?, a participar, como son los consejeros ahora, pero yo creo que ahora no hubo una barrera de entrada. Ahora, para ser electo democráticamente no había barrera de profesión, ¿cierto?, no había barrera de años de experiencia, nada en absoluto. Y yo sí valoro que tengamos diversidad. Yo nunca he criticado, por ejemplo, el proceso en el que yo participé, que hayamos tenido convencionales sin experiencia o sin título, con más, con menor educación. De hecho, yo recuerdo siempre, en la Comisión de Justicia, cuando nos presentamos, recuerdo que habían varios convencionales, Frente Amplio, decían, bueno, yo estudié en el extranjero, no sé qué, tengo mi magíster, incluso les gustaba que los llamaran profesor. Yo partí diciendo, yo no tuve la oportunidad de estudiar en el extranjero, yo me tuve que dedicar a trabajar antes. Y no me gusta que me digan profesora. Ahora sí, soy profesora, afortunadamente, pero yo creo que esas diferencias en su momento fueron valiosas y ahora también las hay. Hay de distintas áreas, con más, con menos estudio, y no fue por una barrera de entrada. Fue porque la gente votó ahora por otro perfil de consejeros constitucionales. Perfecto.
Vamos a, por supuesto, invitar a la gente a que se suma también a este debate, esta transmisión en Facebook por Canal 30 Oficial. Ahí nos puede comentar también, realizar consultas también, que vamos a estar abocándonos también en algunos artículos que se han ido votando y discutirlos también con nuestros panelistas. Y tenemos los comentarios también que nos han llegado hasta ahora, comenzando desde el más antiguo. Dice Pablo Fernando Herrera, grande Patricia Labra, guapa e inteligente. Pipe Muñoz, grande Seba. Natalia Lorena Lucero Triviño, vamos Cevita. Camilo Soto Martínez, tremendo Sebastián. Y Ali Valderrama, excelente aporte Seba Ramírez. Usted también nos puede comentar. Ahora vamos a pasar ya a materia de algunos artículos que se han votado en los últimos días. Esto que comenzó justo previo a las fiestas patrias, pero que se continuó ya del pasado miércoles 20. Uno de ellos tiene relación con este artículo que quedó fuera, ¿no? que la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos dejó obviamente fuera este artículo de lo que es la votación en el Pleno, que es el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas, que estaba contemplado en el artículo 16 del anteproyecto que elaboró la comisión experta en este sentido. Sin embargo, los consejeros que integraban esta comisión lo dejaron fuera. ¿Qué les parece esta situación? ¿Consideran que restringe hasta cierto punto uno de los derechos importantes que tiene la ciudadanía? Patricia. Tengo entendido que hasta el momento está aprobado el derecho a reunirse pacíficamente, ¿cierto? Sin armas, sin permiso previo. Esta enmienda o propuesta que habría sido planteada por los consejeros oficialistas respecto al derecho a manifestarse, yo creo que toca una materia muy sensible. Porque, ¿qué es lo que pasa? Yo siempre he podido darme cuenta que finalmente, se diga lo que se diga, por supuesto que está la técnica jurídica, lo importante, pero las constituciones también son hijas de sus tiempos. ¿Y qué es lo que ha pasado ahora a propósito de este proceso? Que ya las personas vienen un poco de vuelta. Entonces, lamentablemente, se abusó del término manifestarse en su momento, porque yo creo que la manifestación pacífica es legítima, es válida, pero como se abusó mucho de este instrumento, herramienta, como se le quiera llamar, hay una connotación muy negativa y por eso yo creo que hay resistencia también a consagrarlo en el texto constitucional definitivo. Ahora, ojo, el hecho de que no esté consagrado como garantía explícita no quiere decir que vaya a estar prohibido. Entonces, yo creo que es una materia ¿pero podría que tener repercusiones? Yo creo que en la práctica no va a tener repercusiones, porque yo creo que la gente, si es que esto se aprueba, va a poder manifestarse de igual manera, porque no hay una prohibición y mientras sea autorizado, por supuesto que uno sigue teniendo la oportunidad de manifestarse porque no es algo que esté prohibido, independiente que no sea una garantía explícita. También recordando que si queremos una constitución que no sea a lo mejor tan maximalista, también hay que centrarse en lo que son las prioridades también de las personas. Sebastián. Bueno, no, o sea, evidentemente nosotros somos contrario absolutamente a esa propuesta. Primero lo deja abierto a la legislatura, ¿cierto? El día de mañana, con un congreso en mayoría de algún sector, podría mañosamente verse manejar la situación para generar una ley respecto a ciertas represiones de la gente que quisiera manifestarse. Yo hoy día me gustaría plantearlo. Hoy día más de medio millón de jóvenes estudian con gratuidad en la educación superior. Básicamente, con esta enmienda constitucional, la gente no tendría derecho a manifestarse porque la gratuidad en la educación superior nace de una manifestación. Por lo tanto, incluso el estallido social del año 2019 permite un avance significativo en lo que fue la PGU. Recordemos que hasta antes de la creación de la pensión garantizada universal existía lo que era el pilar solidario, donde los adultos mayores tenían que rajuñar en torno a 80.000 pesos y se permitió subir a 195.000 pesos y eso no fue una situación azarosa, fue producto, cierto, de la manifestación social. Yo en eso puedo concordar con Patricia respecto a que posiblemente la gente esté cansada de una forma de manifestarse que ya existe en la Constitución. Existe el manifestarse libremente, sin armas, en forma pacífica. Eso ya existe, pero sacar el derecho a manifestarse en forma libre no creemos que es un retroceso importante a los derechos individuales de las personas.
Bueno, vamos a pasar a otro tema que está vinculado a lo que ha sido comentado en los últimos días, que está relacionado con el derecho de quién está por nacer y no de el que está por nacer, como lo establece la actual Constitución. Justamente, ¿qué les parece que se esté dando este debate y que probablemente, indican algunos, podría contravenir a esta ley, ¿no?, del aborto en 3 causales en este caso? Sebastián. Bueno, también evidentemente lo vemos como un retroceso, ¿cierto?, a las libertades de las mujeres que se han manifestado históricamente por el derecho a ser libres en la elección de su cuerpo. Tenemos una ley de aborto en 3 causales y básicamente lo que dice la ley es que se proteja al que está por nacer, ese quién está por nacer, que es la enmienda, ¿cierto?, de los sectores, de algunos sectores de la nueva que están en el proceso constitucional, permite que la legislatura o en un futuro, en un proyecto de ley, constitucionalmente se pueda determinar incluso la discusión de un eventual nuevo derecho que podría ser el aborto libre. Y nosotros creemos que el hecho de colocar ese proverbio, ¿quién?, genera un detrimento importante en las libertades de las mujeres que por lo demás han sido capaces de poder obtener sus derechos en forma libre y en forma democrática. Claro, aquí hay varios flancos abiertos que algunos dicen que sí podría afectar, otros dicen que no. O sea, queda finalmente a la interpretación, finalmente es lo que pasa con la ley, ¿no? La ley se interpreta, le enseñan a los abogados el primer año, dicen. ¿Cómo lo ves tú, Patricia? Yo creo que un error que se cometió en el proceso anterior fue constitucionalizar precisamente el tema del aborto. En la propuesta anterior esto se consagraba de manera demasiado amplia. Ninguna constitución en el mundo consagra el aborto para dejarlo más amplio, sino que para restringirlo a cierto límite de tiempo, a lo mejor, o causales. Y yo siempre dije que, independiente de la postura que uno pueda tener al respecto, constitucionalizarlo era un error porque esto divide mucho a la población. Hay más apoyo ciudadano a lo que es el aborto en 3 causales que tenemos al día de hoy, pero la cosa ya se difumina más hablando de un eventual aborto libre. Yo creo que esto tiene que ser una materia de ley y creo que no es bueno centrar el debate constitucional en eso. Sin duda el cambio de una palabra, de lo que tenemos ahora, del qué a quién está por nacer, sí, puede implicar a lo mejor alguna consecuencia, pero yo creo que esas consecuencias, una de ellas no sería limitar o echar para atrás la ley de aborto en 3 causales que tenemos al día de hoy. Hoy salieron, si no me equivoco, hoy o ayer salieron 2 columnas, una de Carlos Peña, otra de Hernán Corral. Sí, Hernán Corral se declara como contrario al aborto incluso en 3 causales, pero dentro de su interpretación él señalaba que era casi imposible que se pudiese restringir la ley que tenemos al día de hoy. Porque ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, una mujer puede pedir derecho a pensión de alimentos cuando está embarazada. Eso quiere decir que no estamos hablando de una cosa, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? En las causales que tenemos al día de hoy, violación, inviabilidad del feto, peligro para la vida de la madre, quiere decir que acá hay una colisión de derechos y que acá se tiene que priorizar. Y en esos casos se prioriza, en este caso, la vida de la madre. Independiente a lo mejor se pueda pensar que hay vida o no, o si es que es persona o no, ahí hay que tomar esas decisiones. Entonces, yo creo que no se va a ver retrocedido lo que hay en el aborto en 3 causales. Puede ser que se abra un poco más el debate para un eventual aborto libre, pero yo creo que lo correcto no sería constitucionalizar en ese punto lo que es el debate y para mí habría que dejárselo a la ley. Perfecto. Vamos a invitar a la gente a que siga comentando. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que hasta el momento este artículo dentro de lo que es el programa que está elaborando el Consejo Constitucional podría afectar a lo que es el aborto libre? ¿Está de acuerdo con ello? Sí, no. Y vamos a ver los otros comentarios que tenemos hasta el momento. Muchas gracias, por cierto, por la actividad que nos están entregando. Olivia Parramatus, sólido como siempre Sebastián, seco María José Gómez Castillo, bien compañero Sebastián Ramírez, Paula Torres, excelente Patricia Labra, colocan también algunos aplausos. Detrás de grandes transformaciones hay potentes movilizaciones, indica Hugo Pincheira. Felipe Matías Cortines dice saludos Patricia Labra, muy clara y excelente abogada, interpreta muy bien las legítimas aspiraciones de la sociedad. Hugo Pincheira
penalizar el aborto no termina con el problema. Lleva a las más humildes a la clandestinidad y a las pudientes a clínicas en el extranjero. Ignacio Briones indica saludos a Patricia Labra, gran aporte a la política del Maule Sur con sus conocimientos en todos los temas de interés. Francisco Torres nos comenta, dice, toda la razón, la movilización social está en todas las conquistas sociales. Y Emilio Sotelo dice, esta propuesta republicana va directa al fracaso en diciembre. Recordemos que en diciembre se somete finalmente esta propuesta a votación, pero que es presentada en noviembre para la comunidad y viene todo un proceso de difusión también que esperamos. También el gobierno, así como se entregaron estos del anterior proyecto de constitución, debe también difundirlo tal y como lo hizo en el proceso anterior. 10:36, vamos a una breve pausa comercial, vamos a seguir debatiendo de otros temas, pero antes invitarlos a que el 22 de octubre usted participe de una actividad física que está planificando TV Cable Loncomilla y Canal 30, que es esta maratón, esta corrida en la comuna de Linares, la quinta versión del Maule Corre, que va a congregar obviamente a los amantes del running de las distintas comunas en Linares. En esta oportunidad usted podrá encontrar las bases y toda la información en www.maulecorre.cl, todo lo que está relacionado con las bases y por supuesto las categorías de 3, 5, 10 kilómetros y para los niños también de 800 metros. Sea parte usted también del Maule Corre el 22 de octubre y obviamente a fomentar la vida sana. 10:37, hacemos un corte, seguimos la conversación sobre este proyecto de constitución que será presentado en noviembre. Pausa y volvemos. (22:43), llegamos al segundo bloque de este programa completamente en vivo y en directo. Invitarlos a seguir comentando, participando, realizarle consultas también a nuestros panelistas respecto a los temas que vamos a estar debatiendo. Y ahora viene esto que fue aprobado el 21 de septiembre, luego de lo que fueron las festividades de Fiestas Patrias, que tiene relación con eliminar el pago de las contribuciones de la primera vivienda. En este caso, aquellas que superen los 460 millones de pesos de avalúo fiscal en este caso. ¿Qué opinan al respecto? Fue celebrado por un sector de la población, pero vino toda una serie de dudas, principalmente vinculadas a quiénes se van a ver favorecidos con esta finalmente iniciativa. Vinieron datos también por parte del Servicio de Impuestos Internos que indicaron que el 77% de las viviendas a nivel país están exentas de este pago de contribuciones, que son cerca de 4.200.000 viviendas y obviamente un porcentaje muy reducido también los que se verían beneficiados. Comenzamos con Sebastián. ¿Quiénes son finalmente los que va a favorecer este artículo? Bueno, primero yo creo que evidentemente de acuerdo al monto va a favorecer a un sector bastante privilegiado. Ya veíamos al alcalde Gustavo Alessandri de Zapallar, ¿cierto? Presidente de la MUCH, que apoyaba el término del pago de contribución, pero le exigía al Estado una compensación. O sea, era algo casi irrisorio. Solamente en la región de Antofagasta, aquella región dejaría de recibir 56.000 millones de pesos. Por lo tanto, evidentemente que en un momento en donde yo no sé cuál es la lectura que están dando, que la gente requiere mayor seguridad, tanto pública, fiscal y social, hay un detrimento al Estado para que quienes desarrollan la política territorial en sus comunas, como son los municipios, dejen de percibir recursos que son altamente importantes para poder adquirir, por ejemplo, camionetas de seguridad, hacer mejoras en la infraestructura pública. Por lo tanto, evidentemente que no estamos de acuerdo con el término del pago de contribuciones. Patricia. Hubo una declaración también por parte de un diputado, justamente, bueno, Banco Central también indicó que no era una medida muy beneficiosa, principalmente en este caso a los municipios.
Sí, yo creo que este tema de las contribuciones ha sido uno de los más controvertidos. Ahora, versus otras cosas que se habían visto en el proceso anterior, yo creo que no es tanto, pero no es una locura que no tenga ninguna base tampoco. ¿Por qué? Muchos que pasamos por tributarios, ¿cierto?, en algún momento en la Facultad de Derecho, esto igual tiene dudas respecto de la constitucionalidad, el impuesto territorial. ¿Por qué? Porque no se permite la doble tributación. Cuando uno compra su vivienda, esa plata que uno ganó para comprarla, ¿cierto?, pagó impuestos, ya sea segunda categoría, impuesto a la renta, etcétera. Esa plata ya pagó impuestos. Tú compras tu vivienda con esa plata, que en su momento, en su generación, ya pagó impuestos, y tu vivienda va a pagar impuestos, aparte. Lo mismo sucede, por ejemplo, si tú pagaste IVA al momento de adquirirla, dependiendo de a quién se la hayas adquirido, si era habitual o no. ¿Qué es lo que pasa? También es un impuesto que está afectando o que está destinado a un fin específico, ya que es alimentar, ¿cierto?, este fondo municipal, porque no va asociado a la comuna en que tú tienes tu vivienda, a servicios que se prestan ahí, sino que alimenta este fondo, digamos, a nivel nacional. Y además que también la base del impuesto no está siendo determinada por ley, no se estaría cumpliendo con la reserva legal, sino que la base la estaría determinando esta entidad administrativa que es impuesto interno. Entonces, locura no es, porque tiene una base, ¿ya? ¿Dónde creo yo que está la discusión si es que a lo mejor vale o no vale la pena poner este tema en el texto constitucional, que podríamos decir que a lo mejor es algo más específico y que requiere más análisis? Por lo menos esa es mi postura. Yo creo que a esto se le puede dar una segunda vuelta, pero no es una locura y no necesariamente se está beneficiando a los más ricos, ya, sino que estamos hablando que hay gente, por ejemplo, tú puedes haber adquirido tu vivienda en ciertas condiciones que en ese momento estaba exenta, y ¿qué es lo que pasa? Que después viene impuestos internos, hace el reavalúo, ¿cierto? A lo mejor te construyeron una carretera al lado o un supermercado, un mall, lo que sea. Arriba el avalúo fiscal, arriba entonces el impuesto que a lo mejor antes no pagabas. ¿Algo que agregar o refutar? No, yo la verdad o sea, no concuerdo con eso de que el reavalúo fiscal no vaya a permitir. De hecho, estamos hablando de vivienda que tiene un tope de 460 millones de pesos, por lo tanto es muy difícil que una vivienda que está en una villa, un villorrio de población, por ejemplo, de San Javier, termine costando 460 millones de pesos, por lo tanto completamente equívoco. Y básicamente, nuevamente, yo creo que hay una lectura equivocada respecto a lo que está necesitando la sociedad: mayor seguridad social, fiscal y pública, y eso se requiere con recursos y no con buenas intenciones. Vamos ahora a abordar lo que ha sido esta semana, la votación de lo que podríamos considerar el sistema político, ya votando lo que es enfocado en el Congreso, y justamente ayer fue bastante comentado la reducción, en este caso, de la cantidad de diputados en el Congreso, de 155 que tenemos actualmente a 138. También se rechazó lo que era la paridad de género y reducir la cantidad de partidos que podrían llegar a la Cámara. Hubo también el tema de lo que es limitar las veces que una persona ha sido, en este caso, presidente, que máximo serían 2 periodos. ¿Qué les parece? ¿Afecta esto a la representatividad en el caso de los congresistas, Patricia? El tema de la representatividad para mí es bastante sensible, ¿eh? No sé si será porque somos de regiones, creemos siempre que también tenemos que tener un porcentaje de representatividad que sea significativo. Entonces, si uno lo ve en frío, por lo menos en mi posición, el tema de rebajar el número de parlamentarios, dice, chuta, menos representatividad, ¿cierto? Eso es lo que se piensa, y lo primero que nos viene a la cabeza, y que tiene también un fundamento lógico y es válido de pensarse. Pero yo creo que más allá a lo mejor de reducir el aparato fiscal o de tener más eficiencia en los recursos, porque yo creo que a lo mejor sería un poco marginal eso, yo creo que el redistritaje sí es necesario. Porque si tú dejas distritos más pequeños, y a pesar de que cada distrito elija menos representantes, que no sería tanto significativo porque estamos hablando de 155, creo, a 138, al tener distritos más pequeños, esos representantes están de alguna manera obligados a estar más en comunicación porque es más pequeño el territorio que tienen que abarcar, ¿ya? Entonces, yo también creo que no es una locura bajar el número de parlamentarios, y es necesario hacer un punto, que a través de la discusión constitucional es la única manera de poder meter mano en esas partes, porque si lo dejamos en el Congreso,
seamos realistas, es muy difícil que los mismos parlamentarios quieran reducir su número de escaños. Entonces, yo creo que es una discusión necesaria y no me parece malo. Respecto al umbral de la participación de que tienen que tener, o la votación de este 5% que tienen que tener los partidos para poder obtener escaños, o 8 electos, si no me equivoco, también a mí me gustaría que no se diera tanto poder a los partidos o que no fuera tan restrictivo. Pero ¿qué es lo que pasa? En la comisión experta esto se aprobó por unanimidad, los expertos que fueron designados por los distintos partidos, porque finalmente hay mucha fragmentación política en nuestro país. Y esta fragmentación es la que también ha hecho más difícil gobernar. Hasta el presidente hoy día también a lo mejor le ha complicado. Entonces, esto es algo que tiene un apoyo transversal. El poder limitar un poco el acceso de estos partidos que son más pequeños, que sin desmerecerlos, por supuesto, pero tiene que haber un poco más un orden, porque a veces estos partidos con tan poca representación son aquellos que incluso pueden paralizar la discusión legislativa. Entonces, yo creo que esto tiene una base muy lógica, el hecho de que se ponga un piso de votación que tengan que tener los partidos al respecto. Ahora, en cuanto a paridad, hay que hacer una distinción, paridad de entrada y paridad de salida. Este proyecto sí contempla que el Estado garantice el acceso a la participación tanto de hombres como de mujeres, ¿ya? Y eso se entiende... Que finalmente es lo que llevan en la lista. Exacto. Se entiende que es paridad de entrada, o sea, igualdad de oportunidades, que la gente pueda elegir, que tenga acá hombres, mujeres o incluso también diversidades, ¿cierto? La paridad de salida para mí ya es más compleja y es algo que yo vi a propósito del proceso anterior y de la conversación con la gente. La gente decía, ¿pero por qué? Si yo voté por tal persona, sea hombre o mujer, yo no voté por el sexo, a lo mejor algunos que sí, pero ¿por qué me cambian? Si esta persona es la que tenía derecho a salir y me hicieron corrección de paridad, ¿ya? Entonces, por eso la paridad de salida yo creo que no es esencial. Y también hay otro punto que a lo mejor a veces se nos olvida. ¿Por qué reducirlo todo a hombres y mujeres? Si también, ¿cierto?, hay diversidades de género, etcétera. Entonces, yo creo que hablar de paridad de salida ya es meterse un poco en lo que es el voto de la persona y en lo que se necesita. Porque teniendo igualdad de acceso y teniendo igualdad de oportunidades, paridad de entrada, yo creo que con eso se satisface bastante bien la participación y en general lo que es la paridad de salida no tiene mucho respaldo ciudadano. Ahora, ¿tú consideras que, al menos como está compuesto el actual Consejo Constitucional, estuvieran de acuerdo a abordar el tema de paridad para las diversidades sexuales? Yo creo que puede ser que no, depende, porque sabemos, ¿cierto?, cuáles son, en este caso, las ideologías del Partido Republicano, así como todos los partidos tienen su ideología. Ahora, el amplio margen de votación que le dieron las personas también es por algo, ¿ya? Entonces, independiente de eso, yo creo que la representación democrática y la gente que votó por ellos, porque a diferencia de los procesos cuando se votó por los independientes, la gente no sabía por qué ideología estaba votando, pero ahora sí la gente lo sabía. Y mucha gente también, ya mencionamos que no votó porque no tenía también idea de lo que estaba eligiendo en la anterior elección de sí, del año pasado. porque por el gobierno no se le puso tanto entusiasmo como para el plebiscito de salida ahora a las elecciones de los consejeros. Había mucha menos información. Sí. Sebastián. Sí, bueno, tal como comentaba, ¿cierto, Patricia? Había un acuerdo transversal, ¿cierto?, en la comisión de expertos respecto al umbral de votación que requerían ciertos partidos para poder tener representatividad en el Congreso. Yo creo que está muy fragmentado hoy el sistema político en general en Chile. Es importante volver a ponerse de acuerdo. Tampoco estamos de acuerdo con volver a los sistemas binominales o de exclusión, ¿cierto?, que existían anteriormente y que nosotros vemos con preocupación respecto a, si bien la cifra no es excesivamente, disminuye excesivamente el número de congresistas, sí deja algunos distritos con elegibilidad de 2 personas, por lo tanto podríamos estar en la delgada línea de volver al sistema binominal, ¿cierto?, que yo creo que le hizo mucho daño y dejó sin representatividad, por ejemplo, a nuestro partido durante los 23 primeros años de la vuelta a la democracia, más los 17 de la dictadura cívico-militar. Respecto a la paridad, yo creo que
Es una situación compleja producto de las dificultades que muchas veces tienen las mujeres para acceder a cargos de representación pública. Yo en esto no lo quiero plantear yo, sino creo que las cifras no acompañan, ¿cierto? Respecto a cuántas congresistas habían elegido hasta el año 1990, recuerda Laura Rodríguez, ¿cierto? Una compañera humanista que ya falleció. No había más de 5 diputadas mujeres. Posteriormente, ya en la última elección, llegábamos a un umbral de 50-55, por lo tanto, es evidente que hay que, en esto, también la fraternidad, la solidaridad respecto a la elección, y también considerar de que en la última elección de convencionales constituyentes, ¿cierto?, hubieron correcciones inversas, o sea, en definitiva, quedaron algunas mujeres fuera por darle escaño a algún hombre, por el tema de la corrección de género. Ahora es importante señalar, ¿cierto?, de que ya hay que avanzar en que la gente vote por ideas más que por personas. Eso me parece bastante relevante, por eso se crea, ¿cierto?, se da término al sistema binominal y se premia, ¿cierto?, el programa más que una persona en particular. Pero en general creemos que el hecho de la fragmentación también le ha generado un problema tanto a este gobierno como al anterior, principalmente por los déficits ideológicos que se dan en las bancadas parlamentarias. O sea, en definitiva, muchas veces no estoy de acuerdo, pesco mis cosas, me retiro, me voy a otra bancada, y yo creo que eso, evidentemente, con este umbral se va a cuidar más. Vamos a leer algunos de los comentarios antes de pasar a la próxima pregunta que tenemos en nuestra transmisión de Facebook, Canal 30 Oficial. Ignacio Briones, saludos a Patricia Labra, gran aporte a la política. Lo habíamos leído el comentario de Ignacio. Luisa Salgado Tapia, el aborto siempre ha existido, señorita Labra, la diferencia es que hasta hace pocos años atrás solo se escondía en clínicas privadas. Daniela Valdés Salas, Super Pati, apoyo completamente tus argumentos. También Hugo Pincheira, los republicanos no están redactando una constitución para Chile, están imponiendo su ideario conservador y patriotero. Felipe Matías Cortines, etiqueta Patricia Labra, dice abogada Parralina, confío en lo que señala la abogada, dado que es muy ponderada y seria a la hora de interpretar el proyecto constitucional, que debe ser común a todos los chilenos en sus aspiraciones legítimas y demandas sociales. Le responde Pipe Muñoz, de común y aspiracional no tiene nada. Hugo Pincheira vuelve a comentar, es evidente que este intento de constitución no profundiza la democracia, está hecha resguardando prerrogativamente a la élite. También Hugo Pincheira, que está bastante activo, de acuerdo a lo que plantea la señorita, habría que dejar de pagar los permisos de circulación. Esto considerando lo que estábamos debatiendo respecto al tema de las contribuciones, ¿no?, en este caso de las viviendas. Pipe Muñoz, solo logra generar mayores desigualdades en las comunas más vulnerables. Los datos hablan por sí solos, solo beneficia a los privilegiados. Paula, date vuelta por tu región y te darás cuenta de las realidades habitacionales. Patricia. No, Paula. Sí, acá dice, por si acá acaso, dice Paula. Es que hay gente que nos confunde, pero Francisco es Fuentes, una clase de nombre nomás. Es muy rebuscado el argumento, señorita Labra, está muy evidente que busca favorecer a los sectores de más recursos, vinculado también al tema del pago de contribuciones. Carolina Ayala, la documentación para pensión de alimentos se tramita desde el 5º mes del embarazo. Las propuestas para aborto libre lo delimitaban mucho antes de ese tiempo de gestación. Y Hugo Pincheira, el último comentario, al menos que me aparece aquí, hace 7 minutos, estamos de acuerdo con lo nefasto de la fragmentación, pero no en reducción de representantes a propósito de esta iniciativa de la reducción de 155 a 138 diputados. Agradecer a todos los que han comentado esta noche. Vamos a ver si tenemos un tiempo un poquito más adelante para seguir leyendo en caso de que sigan comentando. Ahora, respecto a cuál consideran que es la percepción ciudadana, ¿no? Que la última encuesta CADEM indicó, si bien un 64% de personas que considera que hace falta una nueva constitución, un 59% hasta el momento, por lo que ha conocido, votaría en contra el actual proceso que, claro, todavía no concluye.
¿consideran ustedes, y ya colgándonos también de lo que nos han comentado esta noche, que esta constitución que se está llevando a cabo es un retroceso en lo que respecta a derechos sociales? Patricia. Iba a decir Paula. Gracias. Sí, suele suceder. No, yo no creo que sea en absoluto un retroceso en cuanto a derechos sociales. Estuve haciendo un repaso a propósito de lo que se consagra y creo que hay muchas normas que yo creo que van también en sintonía con lo que se buscaba por parte de la ciudadanía y también muchas de las razones por las cuales se rechazó ampliamente el texto anterior. Recordemos en cuanto a cifras y encuestas que nosotros partimos con un tremendo porcentaje de apoyo, la Convención Constitucional. Y sobre el 60%. Incluso. Exacto. Y cuando empezó a salir el contenido de las normas, de a poco se fue dando vuelta. Entonces, yo creo que hasta el momento no hay nada definido. Pero en cuanto a derechos sociales, no creo que sea un retroceso, porque ahora no es que se esté eliminando el derecho a la salud, ¿cierto?, respecto a las prestaciones sociales, sino que en cuanto a la libertad de elegir, que puede ser otorgado por prestadores privados, por prestadores públicos. Hay innovaciones, por ejemplo, un plan de salud universal. O sea, no dejan de existir los prestadores privados, pero sí, los prestadores públicos están presentes, pero hay un plan de salud universal, sin exclusiones, ¿cierto?, sin preexistencias, etcétera. Está el derecho a la vivienda, pero además con preferencia a lo que es la vivienda propia, el derecho al acceso al agua, al saneamiento, con preferencia para el consumo humano. Respecto a la educación también está consagrada la educación obligatoria en el primer nivel de transición, si no me equivoco, que es, por decirlo de alguna manera, kinder, ¿cierto?, a la cuna también, gratuidad en eso. Y hay, por supuesto, temas muy sensibles que están recogidos, como es la Defensoría de las Víctimas, cosa que en el proceso anterior se nos rechazó, no sé, ya perdí la cuenta como unas 20, 30 veces porque nos dijeron que no era necesario. Entonces, yo creo que no hay retroceso en cuanto a derechos sociales, hay una visión más amplia, sin perjuicio de que, por supuesto, todavía hay temas que se pueden seguir revisando. Viene lo que es la entrega a la comisión de expertos, después estas discrepancias pasarían a una comisión mixta. Y ya creo que estamos entrando en tierra derecha. Tuvimos un aumento tremendo respecto de la atención que está poniendo la gente. Y en cuanto finalmente a las cifras, efectivamente tenemos creo como un 50% que se inclinaría por el en contra, que ahora ya no se llama pro rechazo, pero se da otro fenómeno muy particular, que tengo acá también los datos de la CADEM, si no me equivoco, previa a las fiestas patrias, la segunda semana de diciembre, que nos dice... Antes de que empezaran las votaciones, incluso exacto, de los articulados en el Pleno. Exacto, y donde ya se sabían cuáles eran las enmiendas. Y que enmiendas más valoradas, por ejemplo, que el Estado tiene que garantizar la seguridad, 97%, 93% de aprobación, sala cuna gratuita, libertad de elección en educación, salud y pensiones, 93% de aprobación, protección del medio ambiente y de los animales, ambas con 92%. A propósito de los animales, que es un tema también bastante sensible para mí, que lo he trabajado siempre, y me alegro mucho también la apertura que hayan tenido los consejeros de los distintos partidos y que se haya consagrado. Entonces, yo creo que ahora todavía no hay nada dicho, creo que no es bueno ponerse a lo mejor al tiro en el escenario de que se vaya a rechazar. Sí se puede, obviamente, estudiar y ver lo que pasa, pero no es menor tener que ver también esto que pasa con el apoyo a estas enmiendas, ¿cierto?, que han sido, por supuesto, a mi parecer, una bandera de lucha también respecto a lo que es el tema de la seguridad y la libertad de elegir. Mira, Francisco Fuentes comentó, ¿y la pérdida de gratuidad en educación superior no es una pérdida? No creo que habría pérdida de gratuidad, porque también, ahora, ojo, algo que faltaba, porque recordemos que en el proyecto anterior solamente se podía financiar aquellas entidades públicas, ¿ya? Entonces, ahora también tenemos la posibilidad de entidades privadas. Entonces, yo creo que esto no va en el sentido de retroceder, y en absoluto, por lo menos si alguien ve la discusión constitucional, no va en el sentido de retroceder en esas materias. Sebastián. Sí, bueno, yo primero leo las encuestas como decía se mastican, no creo mucho en los datos que me infieren, la verdad no me han encuestado nunca. Entonces, a mí sí, yo estoy inscrita en varios paneles, bueno, y me he inscrito así como persona cualquiera. Yo creo que en de hecho, los términos tengo aquí. de derechos sociales, evidentemente hay un detrimento importante. De hecho, el término del derecho a huelga, ¿cierto? Es algo relevante, ¿cierto? Un principio, un derecho humano, ¿cierto? De los y las trabajadoras que se ha obtenido en los últimos años. Existe el derecho a la sindicalización. Hay tres principios básicos, digamos.
derecho a sindicalización, derecho a huelga y derecho a negociación colectiva. Aquí lo que hace este proceso constitucional deja el derecho a huelga alineado exclusivamente a la negociación colectiva. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, los 33 mineros que fueron rescatados el año 2010 no podrían haber reclamado sus derechos laborales antes, por supuesto, del accidente, producto que quizás no estaban sindicalizados, por lo tanto no podrían haber generado una huelga. Cualquier trabajador o trabajadora de un packing, ¿cierto?, donde se vulneran los derechos fundamentales de los y las trabajadoras en forma sistemática, ¿cierto?, y eso lo pueden corroborar datos de la Dirección del Trabajo. Tampoco podrían hacer una paralización, por ejemplo, de 10 minutos en caso de que se estuvieran haciendo despidos masivos de trabajadores y trabajadoras. Respecto a la libertad de elegir, yo traje un pequeño gráfico que me parece bien importante. En los ítems, ¿cierto?, más altos está el derecho de no elegir. Estas son las pensiones, ¿cierto?, que tienen hoy día Capredena y Dipreca, se lo puedo dejar. Y la libertad de elegir son los ítems más bajos. En definitiva, la población que tiene la libertad de elegir, ¿cierto?, sus pensiones, gana 452.000 pesos gracias al instrumento del Estado. Una mujer en promedio en Chile, en la cotización que genera autofinanciada, no supera los 40.000 pesos. Entonces, digamos, hay que ser claro y conciso respecto a lo que se está planteando en la libertad de elegir en temas de pensión. Realmente no existe, y nosotros vemos que básicamente lo que se está viendo en este proceso constitucional es volver al plan laboral de José Piñera en los años 80 y volver a la discusión de pensiones de 1980, cuando le presentaron incluso al dictador el proyecto de AFP, y él mismo se negó a que las Fuerzas Armadas fueran parte de aquel sistema, por encontrarlo, ¿cierto?, nefasto, y que a la luz de las cifras evidentemente lo es. Siguiendo con algunos... Si me permite, ya sí, que me ofreció adelante. los datos, se los agradezco, los tenía, pero parece que entonces la solución, según ustedes, sería que el Estado lo abarque todo y lo administre todo. Yo creo que lo que está planteando hoy día, por ejemplo, la reforma de pensiones del gobierno del presidente Boric, es principalmente crear un sistema mixto de pensiones, en donde las personas, por ejemplo, primero, comentar algo, la OIT determina, ¿cierto?, 3 pilares de pensión: el aporte del empleador, el aporte del trabajador y el aporte del Estado. En Chile llevamos 15 años, 16 años discutiendo cuándo entra el empleador a cotizar una parte de un porcentaje del sueldo del trabajador para poder entregárselo para su futura pensión. Perdón que te interrumpa, Sebastián, pero yo iba al que administre. A eso vamos con la libertad de elegir, que yo quiera poner mis cotizaciones en una entidad privada o en el Estado. Esa es la libertad que estoy destacando. Entonces, ¿el Estado debería administrarlo todo? El fondo colectivo evidentemente tiene que ser el Estado, porque básicamente lo que le están diciendo a la señora de 65 años es que no le van a subir la pensión. Entonces hay que ser sincero, porque una cosa es ir a buscar votos en forma fácil y decir a la señora, ¿sabe qué? Le quieren robar, le quieren expropiar su plata, y la otra es decirle, ¿sabe qué, señora? Se va a tener que quedar con la PGU, que son 193.000 pesos, porque, y en este caso yo me pongo principalmente como ejemplo, yo sí estoy por entregar el 6% de mi cotización, estando hábil laboralmente, para que las personas que no pueden trabajar puedan acceder a mejores pensiones. ¿Pero mi capitalización individual administrada por el Estado también? El sistema de solidaridad mixto, sí. Mi capitalización individual también. Todo lo administra el Estado. No, entonces, libertad de elegir. Discúlpeme. ¿Lo puede administrar un privado? Discúlpeme, ¿o el Estado? el 10% ya se está discutiendo que quede en la AFP. El restante 6% que pondría el empleador debiese ser desarrollado por un órgano estatal. ¿Por qué? Porque permitiría mejorar las pensiones de quienes ya están jubilados. Porque en definitiva, si no, tendríamos, las pensiones se mejoran ¿cuándo? En 30 años más de nuevo. Entonces tenemos libertad de elegir. Tenemos a los privados. Elegir si yo pongo mi plata de mi capitalización individual en una entidad estatal o en una entidad privada. No, pero hay que ser, a ver, dos cosas. Primero, no sé, yo lo veo. Las cifras esa es la libertad de elegir que nosotros las cifras estamos son poniendo. contundentes. En definitiva, lo que tenemos acá en Chile son 2 sistemas de pensiones, 2 sistemas de seguridad social. Uno privado, que genera estas cifras, y uno público, que lo administra el Estado. Por ejemplo, un general de ejército no tiene la libertad de elegir dónde coloca sus fondos. Y justamente es la persona que más gana en Chile. El pensionado que más gana en Chile es una persona que no tiene libertad de elegir. Entonces, en definitiva, lo que le están planteando a algunos es la libertad de elegir. ¿La libertad de elegir qué? ¿La pobreza? Acá está lo que dice el artículo.
es deber preferente del Estado garantizar para todas las personas la ejecución de las acciones de salud a través de instituciones estatales y privadas. Por ejemplo, esto va en cuanto a salud y en cuanto a lo que es, por ejemplo, las prestaciones, en cuanto a las cotizaciones previsionales, la gente pidió expresamente, o sea, los apoyos, las IPN, etcétera, que se garantizara que no pudieran ser expropiados. No digo que un ente estatal los vaya a expropiar todos, pero eso también, no sé, ¿la gente es tonta? O sea... Porque lo está pidiendo y por algo hay una desconfianza hacia los administradores estatales. Por tanto, nosotros, ¿qué es lo que decimos? Libertad de elegir, no estamos hablando de monto. Y sí, la PGU, cuando se hizo efectiva en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, obvio, buscamos que se suban las pensiones, pero no podemos decir que un ente estatal lo capitalice todo. No, yo primero no me referí a las personas como tontas, no tengo la capacidad de absolverlo así, pero me parece interesante, ¿cierto? Bueno, y la ley que se está, a propósito de lo que estamos hablando del Congreso, lo que se está planteando respecto al fact-check o y que tienen que hacerle obviamente algunas indicaciones, ya lo dijo la ministra Janet Jara respecto a este debate, que obviamente también en este caso la oposición ha instado al gobierno a realizarle las, este caso, indicaciones que estimen convenientes para obviamente presentarlo ya prontamente. Pero lo último para ir cerrando y leer los comentarios. Respecto al proyecto de ley de fact-check o fake news, ¿cierto? Me parece relevante porque en definitiva mucha gente se informa respecto a noticias que son falsas. Por ejemplo, hoy día con las redes digitales muchas de las cosas que se dicen no son reales. Por ejemplo, acá nos plantean el hecho de la expropiación. Nadie va a expropiar tu fondo. En definitiva, que un órgano público maneje tu fondo, igual como se manejan los fondos en Estados Unidos, donde hay un seguro de seguridad social, o en países que tienen una alta tasa de desarrollo, donde no se han cometido ilícitos con los fondos de las pensiones, pero hay que considerar algo. El sistema privado de pensión hoy día lo que menos tiene es un sistema de seguridad social, y yo creo que nosotros como país debemos estar a la altura de poder crear uno que permita que nuestros adultos mayores tengan una mejor vida y una vejez digna de una vez por todas. Vamos a leer algunos comentarios que han llegado en los últimos 6 minutos. Hugo Pincheira, estamos de acuerdo con... Ya, eso lo habíamos leído. Final rodeo, Hugo Pincheira dice a propósito del derecho a los animales. Olivia Parramatus, gratuidad en preescolar básica y media ya existe. ¿Qué pasa con la educación superior? ¿Tendrán que tener un voucher los jóvenes al estilo Milei? Pipe Muñoz, libertad para elegir, pero solo para algunos. Respecto a la educación, la mantienen como una educación de mercado y voucher que sabemos no funciona. Luis Salgado Tapia dice, si es un retroceso o no, ya lo respondió la banderada mejor evaluada dentro del centro y derecha misma la señora Matei. Adriana Gascón, muy bien, Sebastián, muy claro. Olivia Parramatus, la IPN más votada, que son los derechos de los animales no humanos, fue rechazada porque, obvio, da pie para que el nefasto rodeo se prohíba, y eso a la derecha lógico que no le iba a gustar. Les quitan sus entretenciones. Emilio Sotelo, Sebastián, muy claro en sus argumentos. Saludos desde la comuna de Villalegre. A los jubilados de AFP, todos los años les bajan su pensión. Llevo 3 años y así es. Adriana Gascón Castro dice, Patricia, quien gana 300.000 pesos mensuales no tiene libertad de elegir. Y Olivia Parramatus, en una entidad estatal se ayuda a los más humildes. En una privada solo se favorece a los dueños o los dueños de las AFP. Me quedo con la primera, obvio. Vamos a actualizar y agrega Olivia Parra, ley de medios y ley antinegacionismo, falta en este país de tantas mentiras. 11:14 minutos, estamos ya llegando al término de este programa, La Última Palabra, muy breve. ¿Qué les parecen estas amenazas que recibió la alcaldesa Matei luego de su entrevista que dio al programa Tolerancia Cero el día domingo, y que el empresario osornino de Paul y también no indicaba que el expresidente Piñera también estaba dentro de lo que podría ser un eventual rechazo a este proyecto de constitución y llamada, dijo, incluso a fusilarlo? ¿Qué les parecen las declaraciones respecto a este
este empresario osornino que finalmente, en vez de apaciguar los ánimos respecto a la discusión de este nuevo proceso, también está obviamente incitando al odio y a la violencia? No, yo principalmente, o sea, apoyar a la alcaldesa Matei respecto a esta aniquilación que se intenta hacer por parte de una entrevista, ¿cierto?, en un medio de este país. Vaya nuestra solidaridad con ella, y yo creo que hay que tomar todos los elementos legales que permitan ir apaciguando un poco los ánimos en este país, y poder también ser capaz del libre pensamiento fluya con diversidades. Tenemos diferencias que en algunos casos pueden ser profundas, pero en estos 50 años, ¿cierto?, que se conmemoran de la dictadura cívico-militar, también es importante señalar la importancia de generar más democracia, mayor participación, que es un punto que quizás en algún momento en nuestro programa lo podríamos tocar, sobre lo que se enmendó en este proceso, sobre la participación. Y eso, principalmente, condenar los dichos de este empresario osornino y darle toda nuestra solidaridad a la alcaldesa de Providencia. Patricia. Bueno, lógica y obviamente inaceptable. O sea, violencia yo creo que no se puede tolerar, especialmente como método de acción política, venga de donde venga. O sea al lado extremo izquierdo, extremo derecho, ningún tipo de violencia yo creo que se puede aceptar, y por eso creo que también es importante, por ejemplo, en el texto constitucional que se está proponiendo, es que los partidos, ¿cierto?, que propugnen la violencia como medio de acción política o para llegar al poder, sean inconstitucionales. Por eso también solidaridad con Evelyn Matei, así como también, por ejemplo, en su momento lo manifesté cuando éramos colegas con Giovanna Grandón, más conocida como la tía Pikachu, por ejemplo, cuando ella fue a una manifestación y la abuchearon, la escupieron. Yo creo que también todo ese tipo de cosas son condenables, y sobre todo algo tan grave como amenazas de fusilar, que yo creo que nadie le gustaría encontrarse en esa situación, en ese tipo de amenazas, solo por expresar una opinión política válidamente. Perfecto. Muchas gracias a ambos por haber estado esta noche. Vamos a ver si más adelante también los tenemos de invitados. Nos queda harto programa de aquí al menos hasta fin de año, y obviamente la idea de aquí en adelante es centrar la discusión en lo que es este proceso también de constitución. Antes de despedirnos, última invitación: este día sábado 30 de septiembre vuelven los eventos, música en vivo en Arena C30. Tequilazo Ranchero será el primer grupo musical en estar presentándose en esta nueva versión, completamente gratuito para la comunidad de San Javier, Villalegre y alrededores. También podrá visualizarlo por las pantallas de Canal 30, ya a contar de la próxima semana, Arena C30 los días viernes y sábado. Por mi parte me despido, que tenga muy buenas noches y que descansen. Chao, chao.